Muy buenas, señor Xavi Vilajoana, y bienvenido a los estudios de Culemanía del Grupo Crónica Global. Xavi Vilajoana es exdirectivo del Barça, exaspirante a la presidencia del Barça y es un profesional del mundo de la construcción. Él es presidente de la Asociació de Promotors y Constructors de Cataluña, presidente de Construmat y además es el dueño de la sociedad Euroconstruct. En calidad de su experiencia en el sector de la construcción, pues viene hoy a visitarnos para hablar sobre todo sobre las obras del Espai Barça, del nuevo Camp Nou, que en este momento está en fase de demolición y bueno, pues que ha suscitado algunas polémicas últimamente por el tema de la financiación, por el tema de la licitación a la constructora turca Lima Construction. Así que nos interesaría mucho hablar con usted, tanto por su condición de exdirectivo como por sus conocimientos del sector. Así, al grano, ¿qué opina usted de las obras del Camp Nou? ¿Cómo lo ve? Bueno, de momento son obras de demolición. Cuando se tenga la licencia de obras mayores pertinente para construir, literalmente hablando, el nuevo Camp Nou, pues en ese momento daremos la opinión. Sobre el papel creo que el proyecto, los cambios que se realizaron en el proyecto y que han supuesto una demora en el otorgamiento de licencia, yo creo que fueron innecesarios, en el sentido que por lo que querían aportar al proyecto, yo creo que no compensaba el retraso en la obtención de las licencias respectivas con este nuevo proyecto. Además, viendo también cómo ha evolucionado el sector y los tipos de interés, que ha ido todo al alza, pues es evidente que desde este punto de vista y visto con perspectiva no parece que fuese la mejor de las decisiones. A partir de ahí, es como todo en la vida, veremos cómo acaba. ¿Qué le preocupa más a usted? Digamos, los cambios que han hecho en el proyecto de construcción, la licitación, la adjudicación a Lima Construction o el acuerdo de financiación. ¿Qué cree usted que es más preocupante de estas tres cosas? A ver, al final el acuerdo de financiación es evidente que cuando llegas a un acuerdo con una entidad de crédito, al final tienes que adaptarte a la situación del momento y el mercado financiero está como está y con los tipos al alza, y esto no es solo aquí, sino es a nivel global, y por lo tanto al final, bueno, es una negociación, pero entiendo yo que tienes poco margen de negociación, porque al final el mercado financiero es el que marca un poco las normas, ¿no? Al final es quien te deja el dinero. A nivel del nuevo proyecto, yo insisto, no creo que lo que se buscó con los cambios compense a los retrasos que hemos tenido y las consecuencias del mismo. De hecho, se trata de un proyecto muy complejo, es decir, es un proyecto sobre un edificio, sobre un campo existente, y eso añade mucha dificultad al tema. Por lo tanto, introducir cambios que supongan una nueva licencia, como que los técnicos pertinentes del ayuntamiento tengan que estudiarse un nuevo proyecto con los informes correspondientes que a nivel de bomberos y bueno, muchos otros intervinientes técnicos, esto, bueno, lo que hace es, como mínimo, estar pendientes de ver qué dirán, qué informe emitirán al respecto de esta licencia. Obviamente, al final los proyectos tienen que cumplir con la legalidad urbanística, técnica y de normativa de instalaciones deportivas, en este caso, y por descontado que se adaptará, porque si no, no hay ningún técnico de ninguna administración que te otorgue una licencia si no se cumplen escrupulosamente con todas las normativas que deben cumplirse. Cuesta creer que no se concederá, ¿no? Porque si no el club entraría en un bloqueo total. No, sí, entiendo que sí que se va a conceder, insisto, siempre y cuando el proyecto se ajuste a la normativa. Pero sí ya debe estar hablando, ya se debe estar hablando. Club, técnicos, ayuntamiento. Sí, pero bueno, esto al final, insisto, es un proyecto que debe tener cientos de planos, decenas de informes técnicos asociados, a planes de seguridad. Bueno, un proyecto de estas dimensiones pues tiene su dificultad y por lo tanto ni se mira ni se analiza
ni se hace un informe en un sentido o en otro ni en una semana ni en 2 meses. Cuando hablamos de los cambios en el proyecto, principalmente estamos hablando de que en su proyecto, el inicial con la Junta Directiva de Bartomeu, lo que se preveía era derribar la primera grada, hacerla más alta y hacer una anilla de palcos un poquito más baja, más cerca del césped, ¿no? En el nuevo proyecto de Joan Laporta, las obras de primera grada, en teoría, ahora hablaremos, no se toca tanto la primera grada y se hace una doble anilla de palcos un poco más alta y se tira totalmente abajo, que es lo que se está haciendo, la tercera grada para hacer la nueva. No sé si nos puede hablar a nivel técnico de estos cambios y por qué cree que son peores, por qué cree que eran innecesarios. A ver, primero por un tema de tiempo, o sea, el proyecto inicial ya estaba revisado por el ayuntamiento, por los técnicos competentes y estaba a punto de ser otorgada la licencia correspondiente, con lo cual se hubiera ganado 1 año y medio. 1 año y medio, que precisamente en este año y medio los tipos han pasado del 0 al 4%, la financiación se ha endurecido y además los costes de construcción asociados pues también han aumentado un 30% en este año y medio. Entonces, ya solo por esto, desde mi punto de vista, no fue una decisión en este sentido acertada, pero es que además, cuando tú decides derribar una tercera gradería y añadir 2 palcos, uno puede, al final los números de explotación de la instalación son números que se hacen sobre una hoja de papel, en un Excel, en un plan estratégico de posibles ingresos y tal, ¿no? Al final, tú allí puedes, evidentemente se hacen con una base pensada, estudiada y con profesionales del sector, pero al final poner 2 líneas de VIPs y que esto suponga derribar toda una tercera gradería, insisto, una tercera gradería que el hecho de derribarla, porque nosotros lo que hacíamos era continuábamos la existente y se completaba, es decir, no la modificábamos sustancialmente. Cuando tú derribas algo por completo, en este caso la tercera gradería, quiere decir que lo que tú construyas de nuevo tiene que cumplir con la nueva normativa a nivel de pendientes, de gradas, para evacuación, de personas, etcétera, etcétera. Claro, esto ya es un cambio muy sustancial. De la otra manera, completando, simplemente ya tenías, digamos, los parámetros técnicos marcados por la propia tercera gradería que estaba hecha. Por lo tanto, bueno, siempre es un riesgo, es como en edificación. Tú cuando tienes un edificio hecho, tú puedes rehabilitarlo lo que quieras. En el momento que lo tiras, el nuevo edificio no tiene por qué ser igual que el que había antes, puede haber cambiado la normativa urbanística y tal, por tanto, puede ser que tengas que adaptarte a otras normativas. Esto, en Can Barça, supongo que es lo que en Espai Barça, en el campo, es lo que están analizando, obviamente, los técnicos municipales. Y volviendo al tema de la licencia, ¿por qué durante su etapa en la directiva no se consiguió antes esa licencia? Porque hay muchas voces críticas que dicen que tardaron demasiado, que tendrían que haber empezado las obras antes, como hizo el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Que aprovechó la pandemia. Sí, es que la gente no... Bueno, muchas veces se habla sin conocimiento. El Espai Barça es una modificación del Plan General Metropolitano, en el cual está incluido la reforma del Camp Nou, pero es una actuación urbanística que requiere de una modificación de plan general. El Real Madrid simplemente es una licencia de reforma de un estadio, o sea, no ha habido un cambio urbanístico en el caso de Madrid, como sí que hubo aquí. Aquí se ordenaron las zonas de viales, se cedieron, se pagaron indemnizaciones a propietarios, se cedieron terrenos al ayuntamiento, el ayuntamiento tuvo que aprobar un proyecto de urbanización, no solo el ayuntamiento, también depende de la Generalitat, y a mí me gusta recordar que al final este proyecto se acordó y se aprobó por mayoría absoluta, en este caso, de los que ocupaban, en el buen sentido de la palabra, ahora que esta palabra está un poco tabú, los que estaban en el Ayuntamiento de Barcelona, todos los grupos, incluso la oposición. O sea, es un proceso que no tiene nada que ver uno con otro. Es un proceso que en una modificación de plan general, cualquiera que sea, mínimo te estás 2 años, ya sea del Espai Barça o ya sea de otro tipo. Por lo tanto, no tiene nada que ver. O sea, lo que sabe mal es que cuando estás ya al final de este camino, que es muy complejo urbanísticamente hablando, poner de acuerdo a todos los grupos municipales en su momento, a los grupos que ven a la Generalitat, a Urbanisme, es un proceso que requiere de muchísimo consenso, que requiere de hablar con mucha gente, y no solo
políticos, entre comillas, ¿no? También técnicos, también personas afectadas, ¿no? Que eran vecinos de las Corts. Recuerdo que tuvimos muchas conversaciones con asociaciones de vecinos de las Corts, etc. Es decir, fue un proyecto absolutamente consensuado en todos los sentidos. Claro, cuando tú estás en el punto final por un tema con la excusa o la motivación de querer optimizar el estadio definitivo, no sé si realmente les habrá valido la pena. Esto lo veremos en función de cómo acabe. El primer calendario, creo que cuando se hizo el primer referéndum, empezaban las obras en 2016 y acababan en 2021. ¿Por qué se demoró tanto? Es decir, la directiva de Bartomeu ya hablaba de 2016-2021. Y porque, insisto, cuando tú empiezas, normalmente tú cuando haces una modificación del plan general, tú haces unas estimaciones. Nadie acierta lo que tarda una modificación del plan general metropolitano. Es muy difícil, porque primero depende del número de alegaciones que te vienen, de cómo las aprobaciones iniciales, de cómo negocias o llegas a un acuerdo, pues en este caso, en primera instancia con el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? De cesiones, de qué hago aquí, qué árboles pongo, por vulgarizar si quieres un poco, una parte que la gente entienda, por dónde van a ir las calles, qué voy a hacer el Ayuntamiento, porque hay la obligación de ceder. Bueno, es una negociación, es un ir y volver, ¿no? Modificas planos, los envías, te los miran, bueno, negocias con asociaciones de vecinos. Esto no lo haces de un día para otro, tiene un proceso enorme, hay procesos de negociación, porque hay también indemnizaciones, que estás obligado a tener en cuenta y a pagar en su momento. Por lo tanto, al final, en este país, y no solo pasa en este caso en el País Barça, la gestión urbanística se hace siempre eterna, y es uno de los objetivos, al menos nosotros, yo como presidente de la asociación, que ya estamos en curso para hablar, y que el urbanismo en este país tiene que ser mucho más ágil, mucho más flexible, porque si no, cualquier actuación urbanística se eterniza, y de hecho, en el País Barça las previsiones que teníamos también se alargaron. He hablado un par de veces sobre las indemnizaciones también que han tenido que abonar para poder llevar a cabo el proyecto. Una que fue muy polémica fue la que se le pagó al Club Layetá. No sé si usted podría explicar un poco por qué se generó esa polémica o por qué no debería haberse generado. O sea, no sé si fue una indemnización limpia o fue un acuerdo. No, de todas las indemnizaciones, al final, en una modificación de plan general y por tanto en la reparcelación correspondiente, se estipulan cargas y deberes, ¿no? Tienes unos derechos, señales de edificabilidad, de instalaciones, etcétera. También tienes unos deberes, que es indemnizar. Es como el edificio que estaba ocupado delante del picadero, ¿no? De la pista. Había un edificio que estaba alquilado. Ahí se tuvo que ir negociando arrendatario por arrendatario, y a algunos se negoció y se llegó a una cantidad y a otros otra, ¿me explico? Pero esto es la actividad habitual y normal en cualquier proceso de reparcelación donde hay afectados que tienen que cobrar indemnizaciones en este sentido. De acuerdo. Bueno, volviendo ya a las obras actuales, estábamos ahora comentando un poco lo que fue el pasado. Justo ayer llegaron a Barcelona, al puerto de Barcelona, unas de las grúas más grandes del mundo que vienen directamente desde Kuwait y que, bueno, van a ser clave vienen para el Camp Nou, para las obras del Camp Nou. ¿A usted le ha sorprendido que se utilice este material? ¿Cree que es habitual? Son unas grúas. No, a ver. Tienen una capacidad de levantar 70 toneladas, que se ve que son de las más grandes del mundo, ¿no? Vaya por delante que en este proyecto nada va a ser habitual, porque es un tipo de proyecto que no se ha hecho nunca en el mundo. Es decir, se han hecho muchos estadios nuevos, pero una rehabilitación de un gran estadio, poco el Bernabéu sí, pero tampoco el Bernabéu tampoco derribó demasiado. Fue más bien para abajo en su caso, pero una ejecución de obra de este tipo, vaya, yo no conozco ninguna que se haya hecho en otro lugar. Por tanto, cualquier tema asociado a ella va a ser novedoso o como mínimo nos va a sorprender por lo poco visto que habrá sido. A partir de ahí, bueno, al final el tema del deconstruir, esto es como en el fútbol, siempre es mucho más fácil que el construir. Por lo tanto, al final lo que se está haciendo en estos momentos
no tiene demasiado secreto, hay que ir con cuidado de no cargarse otras cosas que deberían seguir en pie, pero aparte de esto, no es la parte más complicada, Pero desde el desconocimiento, ¿este tipo de grúas vienen para seguir en la demolición o ya van, en teoría, tienen que ser ya para la construcción? Yo quiero entender de estas dimensiones que seguirán para la construcción. Normalmente no colocas unas grúas solo para demoler. De hecho, para demoler normalmente no se colocan las grúas una vez quieres construir. Entonces, como supongo que, bueno, en previsión de y los plazos y bueno, pues ya han llegado, pero... Lo digo porque tenemos entendido que una de las partes más sensibles de esta remodelación va a ser lo que es la extracción de la visera o de la cubierta, ¿no? Que está situada entre segunda y tercera grada, en la zona de tribuna, ¿no? Tribuna principal, sí. Y que, bueno, por lo que nos han dicho algunos técnicos, y usted esto sabe mucho más, pues esa extracción de la visera es lo más divertido, delicado, complejo, y quizá pues para esto también hace falta un material. Es posible que utilicen esta grúa también para aguantar todo aquello que van a ir desmontando / demoliendo de la visera de la tribuna principal. Al final, cualquier visera solo se soporta por uno o dos puntos, en función de la longitud de la misma, y por lo tanto lo que tienes que hacer es o empiezas a cortar por la zona más extrema, ¿no?, más al límite de la visera, para que no haya tanto peso y tanta palanca a los puntos de apoyo, o si no, en piezas más grandes con una grúa de gran capacidad que te soporte, que te las pueda bajar. O sea, como no se derriba todo, no puedes tumbarla. Eso es fácil, oye, corto los apoyos y que caiga, y se caiga, ¿no? Eso, si fuera una demolición total se podría pensar en ese sentido, pero en este caso no, tienes que sacarla literalmente, ¿no? Bueno, y ahí eso es más complicado. ¿Viste los costes económicos? Se estaba hablando ya de 960 millones de euros. ¿Viste la complejidad técnica? ¿No hubiera sido mejor construir un Camp Nou totalmente nuevo? Yo me acuerdo que el expresidente Rosell ya hablaba se hablaba de 1.000 millones entonces, que es lo que acabará costando ahora. ¿Por qué no? Porque con la normativa actual de los campos, las pendientes de las gradas tienen que ser mucho menores, en general. Es decir, si queríamos un estadio manteniendo la capacidad actual, no cabía, porque la pendiente de las gradas te obliga a expandirte mucho más en cuanto a ocupación del campo, entonces no cabíamos. Entonces, sí, se hubiera podido hacer, recuerdo que en su día se estudió de si en los terrenos de la UB, etcétera, pero entonces nos hubiéramos tenido que hacer un estadio de 70, 75.000, no hubiéramos podido tener un estadio de 105.000. Aparte que creo que el Camp Nou tiene una parte de protección patrimonial. Segunda grada, toda la segunda grada. Sí, es lo que... Desde ese punto de vista, esto ya tienes un impedimento legal, en este sentido, del derribo total. Pero es la suma de las dos circunstancias. Sí, pero la primera grada, la pendiente especialmente es muy escasa, la primera pendiente. Bueno, pero esto en ese momento era legal. O sea, al final las normativas de los estadios de fútbol, instalaciones deportivas, ha ido variando a lo largo del tiempo, como en los edificios y en como todo. En ese momento, evidentemente, y mientras tú no cambies esa morfología que en su día era legal, obviamente, y sigue siéndole, hasta que no la cambias. De aquí, precisamente, que hay que ir con mucho cuidado cuando se habla, de decir, oye, pero no se derriba, lo hacíamos de nuevo. No, porque cuando derribas del todo no quiere decir que lo que hagas de nuevo pueda ser igual de lo que tenías. Entonces, la tercera grada tendrá que tener la misma pendiente que ahora. No, esa es la incógnita. Incluso la altura, está el tema de la altura, de la pendiente. Bueno, aquí básicamente la duda, que esto supongo que los que saben más son los técnicos específicos que tienen que otorgar la licencia, es si esta grada va a tener que cumplir con la normativa de actividades de instalaciones y de evacuación y de pendientes, etc. Si esto implica que la ocupación del estadio sea más ancha, ¿no? Porque quiero decir que la tercera garantía volará más respecto a lo que había originariamente, yo supongo que esto cumplirá, o ya se lo miran bien, o harán que cumplir de alguna manera, pero
Pero por eso entiendo que se están revisando como tiene que ser el nuevo proyecto. Sí, y sobre esto que decía de la segunda grada, que es patrimonio arquitectónico, tengo entendido, claro, volviendo a lo de la visera y demás, ¿no? Es una obra peligrosa. ¿No hay riesgo de que se acabe perjudicando esa zona protegida, ¿no? Digamos que eso sí que podría ser un poco arriesgado, ¿no? Que al final se acabe mal metiendo una zona que precisamente es patrimonio protegido. No, normalmente la protección ya implica incluso muchas veces en fachadas que están protegidas de la ciudad, lo que hace es, pues si se estropean, o sea, es un golpe o cualquier cosa, pues, se arregla en consonancia con la fachada protegida y eso no, yo no creo que sea uno de los puntos preocupantes en este sentido. Y luego, creo que sería interesante hablar sobre la adjudicación a Lima Construction, que es una decisión que en general no ha sentado bien en el mundo de la construcción aquí en España en general, y usted, pues, como representante de los constructores y promotores de Cataluña, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo ve esta decisión? Bueno, es una decisión que obviamente, con la información que tengo, no la comparto en absoluto. Primero porque genera muchas dudas, ¿no? Es decir, en este país tenemos grandes constructoras de grandes infraestructuras, tanto en España como en Cataluña. De hecho, los dos grupos que llevaban 2 años y medio estudiándose el proyecto y aportando soluciones técnicas y su conocimiento en un proyecto, insisto, muy complicado, que de repente en 6 meses llegue una tercera empresa que no es del país, sea de donde sea, pero que no es de aquí, que me diga que en 6 meses se ha estudiado un proyecto que tampoco será el definitivo, porque se estudió el proyecto básico, porque el ejecutivo y a los ingenieros mismos, que lo ejecutarían conjuntamente. En el sector de la construcción, normalmente tú no puedes contar una obra, dar un precio de una obra, si no tienes el proyecto ejecutivo cerrado y hecho. Porque si no, ¿qué cuentas? Todos son ratios, precios, o sea, al final un proyecto ejecutivo es un proyecto muy completo donde están donde está detallado todo, ¿no? Desde la dimensión de una carpintería a una obertura, a los peldaños de ahí cómo van a ser, es decir, es un proyecto con cientos y cientos de planos sobre el cual hay que valorar y hay que ponerle precio. En 6 meses, ya digo que tú no puedes ponerle precio a una obra, siempre y cuando lo quieras hacer correctamente. Al final poner precio, aquí nos sentamos y lo podemos poner nosotros con unos ratios, lo hacemos rápido, pero claro, es un riesgo desde este punto de vista, y entonces yo creo que la obra más importante creo que se va a producir en este país en el siglo XXI, que no pueden hacer las grandes empresas profesionales del sector, pues la verdad pues sabe mal. Y de hecho tenemos entendido que en las bases del concurso inicial Limac seguramente no habría entrado. Sí, las cambiaron, sí. Y hubo un cambio, ¿no? Ya con la llegada de la nueva presidencia, hubo un cambio de esas bases que permitió que entrase Limac, y que eso es un poco también una de las cosas que ha generado indignación en el sector, ¿no? Que incluso pues, han llegado a decir que modificaron esas bases precisamente porque querían adjudicárselo a Limac. Eso no lo podemos afirmar, obviamente, pero... No es que se deba afirmar. Las cambiaron para que pudiesen entrar otros ofertantes. Eso es así. Pero si no, no cambias, es decir, si no cambias un pliego de condiciones, las cambiaron para que pudiese ofertar a otra gente, sea A, B o C, pero eso es evidente, porque si no, no lo cambias. Claro, a partir de ahí, al final, el Barça no es una empresa pública desde este punto de vista, y por tanto entiendo que los pliegos de condiciones para entrar en una licitación puede decidir lo que considere. Una cosa, otra cosa es que se entienda más o menos, que se han explicado las razones del porqué, pero esto ya cada uno
que analice si lo que hicieron, pues si era algo que les interesaba. Obviamente si lo hicieron es porque sí, pero a partir de ahí, insisto, hasta que no veamos cómo acaba, pues bueno, tendremos que como mínimo darles el beneficio de la duda. Supongo que usted no conoce las bases del concurso último, ¿no?, que ganó el IMAC, pero no sé si nos podría hablar de las bases del anterior, en el que usted aún era directivo, para explicarnos por qué en teoría el IMAC no hubiese entrado. Bueno, primero porque conceptualmente cuando estuvimos nosotros siempre intentábamos que todas las licitaciones, en todos los sentidos, estuvieran formadas por una empresa catalana y otra española o internacional, lo que sea. Los concursos de arquitectura así fueron, los del Palau en su momento cuando se hizo también, ¿no? Entonces, intentemos que fuera, o sea, potenciar un poco las empresas de aquí catalanas, las españolas y empresas internacionales también, ¿no? Y que se hicieran asociaciones entre varias empresas. Después, obviamente, lo que en este periodo de condiciones lo que priorizas es la experiencia, la profesionalidad, las mejores técnicas que te pueden aportar en base a su experiencia estos licitadores. Son muchos parámetros en los cuales basas los criterios para montar un pliego de cláusulas de una licitación, de aceptación de profesionales, porque si no te puedes encontrar pues que te pueda venir a licitar cualquiera, ¿no?, de cualquier sitio, y al final una entidad como Barça, bueno, cualquier entidad entiendo que es de profesionales como mínimo, blindar en el sentido de decir, bueno, los que puedan licitar que realmente pues me aporten y no me generen un problema. Esa es la base de las licitaciones. Al final también tienes que pedir una solvencia financiera, una solvencia técnica, pues tienes que, normalmente pones pues que tengan X técnicos que hayan hecho obras similares, ¿no?, o de tamaño similar a nivel de presupuesto, que sean promotoras, constructoras en este caso, o licitadores que facturen X. Bueno, hay muchos parámetros que lo que se hacen se colocan para intentar, digamos, curarse en salud a nivel de que el que se acabe adjudicando esté todo el mundo convencido de que va a ejecutarlo bien. Y creo que la Junta Directiva de Laporta lo que alegó un poco es que al final eligieron a la empresa que lo hacía en menor tiempo y en menor coste, ¿no? Unos criterios que, bueno, no todo el mundo comparte cuando se está hablando de una obra de estas magnitudes y que tiene que ser para mucho tiempo. ¿Usted cree que es un error que se haya elegido a esta constructora? Bueno, como mínimo es arriesgado. Como mínimo es arriesgado. Porque yo he escuchado, ¿no?, he leído que dicen que no, que están tranquilos porque tienen un contrato con unas penalizaciones muy importantes, y a mí siempre me gusta aclarar que unas penalizaciones no lo son per se. Tú tienes que demostrar que has incumplido y que te has retrasado y que por tanto tienes derecho a repercutir en unas indemnizaciones. Si tú dices que yo he incumplido y yo te digo que no, por esto y por aquello, ¿quién acaba decidiéndolo? Un juez, en última instancia. Por lo tanto, las indemnizaciones son inmediatas. Es decir, yo no te digo, oye, has cumplido y te envío una carta para que me pagues, ¿no?, lo que se haya pactado de indemnización. Tú tienes que demostrarme que este retraso es imputable a mi acción, pero hay que demostrarlo. Y si yo no estoy de acuerdo, yo puedo contrarrestar tus argumentos, y si no nos ponemos de acuerdo, pues al final juez. Claro, todo este proceso, primero que si la empresa, esto que sea de fuera de la Unión Europea o no, es menos problemático en el sentido que al final el litigio se produce en la zona donde está la actividad, que en este caso sería Cataluña. Pero sí que es verdad que dura todo esto, el que tiene la posesión tácita de la instalación, ¿quién es? La constructora. Mientras tanto, ¿quién paga el pato roto? Que es que estás en Montjuïc pagando mucho dinero, dejando de ingresar por no estar en el Camp Nou. Claro, si esto se alarga en el tiempo, si hay una discusión en este sentido de penalizaciones, retrasos, bueno, yo creo que el club en este caso está en una situación de mucha más debilidad. Aunque es verdad que a nosotros desde el club nos han explicado que hay una triple garantía, digamos, para hacer efectivas estas penalizaciones, que por un lado hay un aval ya avanzado del 10%, las obras se han tasado en 960 millones, pues el 10%, 96 millones, se avalan.
Sí. Y luego, por cada certificación de obra, 5% de retención. un 10. Sí, esto es habitual. Esto es lo normal. Esto es, en estos grandes contratos es habitual, pero En insisto... caso de incumplimiento, el Barça, digamos que ya tendría al menos una... Pero insisto, el incumplimiento no lo decide una de las partes. Ya, eso sí. Normalmente los avales, tampoco tengo el detalle del redactado del aval, porque el redactado del aval es muy importante. Normalmente los avales en este tipo de ejecuciones son en garantía de la buena ejecución o en garantía del cumplimiento del contrato firmado. El 10% de cada retención es una retención de garantía de vicios, de mala ejecución, etcétera, ¿no? O sea, que acaba la hora y salen cosas. Oye, tengo que arreglarlo y tal. Yo aviso a la constructora, si ella no lo arregla, pues yo lo contrato a otro con cargo a este 10%. El otro aval, que es el que entiendo yo que puede garantizar un poco el cumplimiento del contrato, y entre ellos las obligaciones de planning, de obra, etcétera, ahí sí que es verdad que depende del redactado del aval, porque hay avales que me extrañaría mucho, pero bueno, puede ser, hay avales que se dicen a primer requerimiento, es decir, que no hace falta que demuestres, ¿me explico?, o que expliques nada, o sea, tú le envías una carta al banco y ejecutas el aval, y el banco te libera de esa cantidad, o te paga esa cantidad y punto. Pero si no, normalmente los avales hay que argumentarlos, por qué quieres ejecutarlos. O sea, tienes que argumentar por qué has incumplido el contrato. Insisto, aquí entra el toma y daca de que yo digo que has incumplido por esto, yo te digo no he incumplido porque tú me has cambiado el proyecto, me explicó que inicialmente había pactado, cuando firmamos había un proyecto y ahora mismo me has introducido cambios, no, etcétera. También entran las causas de fuerza mayor, lo que sea. Por eso habría que saber el contenido exacto del redactado de este aval. Bueno, muy interesante. En la primera grada dijeron que no tocarían nada, que era un tema de pasillos y tal, y en cambio las primeras localidades se las han cargado, menos en la tribuna principal. ¿A qué puede responder eso? Yo tengo mucho trabajo visitando mis obras, o sea, no he podido visitar, no lo sé si las han visitado. Bueno, lo que puede ser que sea por un tema o de rasantes, o porque al final, a lo mejor he interpretado, lo desconozco, que para no tocar la primera gradería, tocar una fila o dos, pues... Se han cargado unas 9-10, las primeras, todo lo que es, donde está la grada de animación, toda esa parte, la de abajo, toda esa parte. A lo mejor también es puntual, o sea, se lo han cargado para volver Sí, supongo, sí. Porque por requerimientos del plan de obra o lo que sea, pues quizás ese espacio lo necesitan para otras cosas. Esto pasa a veces, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, la zona donde coloquen la grúa, esa va a estar hasta el final. Por tanto, van a tener que desmontar algo para colocar la grúa, ya sea porque esté en el centro. Claro, para ganar espacio, supongo, sí. Es posible, es posible.